Gaby tenía 27 años y llevaba meses ahorrando cada centavo que podía. Trabajaba como conductora de aplicación durante el día, hacía entregas por la noche y los fines de semana se encargaba de proyectos de edición de video para pequeños comerciantes. La extenuante rutina estaba justificada por un objetivo claro: juntar los 8.500 pesos necesarios para una cirugía dental que había pospuesto durante años por falta de recursos. En la víspera de Navidad, con el monto finalmente guardado y el procedimiento programado para enero, decidió que merecía un descanso. Volvería a la casa de sus padres en La Plata, esperando encontrar esa típica desorganización familiar de fin de año. Risas, la olla sobre el fuego, los primos llegando con bolsas del supermercado y la abuela Socorro riendo con su taza de té. Pero lo que encontró fue lo opuesto. La casa estaba oscura, con las luces de Navidad apagadas, el olor a comida ausente y un silencio tan denso que parecía anormal. Gaby entró llamando a sus padres, a sus hermanos, hasta escuchar un sonido proveniente de la cocina. Encontró a su abuela sentada sola en la mesa, empujando con dificultad un plato de arroz frío. Llevaba el mismo suéter de siempre, ahora un poco flojo en los hombros, y trató de sonreír al verlo, pero había algo roto en su mirada. «Pensé que no vendrías este año, hijo mío», dijo ella con la voz temblorosa. Gaby se extrañó. No era común encontrarla sola, mucho menos en una fecha como esa. El peso de esa imagen se alojó profundamente en su pecho, pero solo sería el comienzo. Gaby se sentó frente a su abuela con el corazón apretado. El comedor, antes lleno de gritos de «pásame la farofa» o risas espontáneas de los sobrinos, ahora parecía un relicario de recuerdos. El sonido del tenedor raspando el plato se repetía como una triste sinfonía. «¿Dónde está todo el mundo, abuela?», le preguntó, intentando mantener la calma en su voz. Ella bajó la mirada y empujó una hoja doblada sobre la mesa. Era una nota escrita a mano apresuradamente en papel de cuaderno. «Gaby, nos fuimos de viaje. Cuida de la abuela mientras estemos fuera. Besos». Ningún nombre, ningún pedido de disculpas. Solo eso. Gaby sintió un vacío en el estómago que no venía del hambre. El viaje, pronto descubriría, era un crucero de lujo por el Caribe, comprado con el dinero que él había prestado a su hermano semanas antes. Esa misma cantidad que había estado ahorrando durante casi un año y que ahora ya no existía. La abuela tomó su mano sobre la mesa como si supiera lo que venía. «Usaron tu dinero, Gaby. No quería contártelo, pero te lo mereces saber». Poco a poco, la verdad comenzó a desenrollarse frente a él como un ovillo de viejas amarguras. El hermano mayor, que tenía acceso a la cuenta conjunta del padre fallecido, usó el dinero para comprar los paquetes del viaje. La madre, siempre cómplice de las decisiones del primogénito, aprobó todo. La hermana, que juraba estar endeudada, también se unió con su marido. Ninguno de ellos consideró invitar a Gaby, ni siquiera explicarle. «Dicen que tienes poco que ofrecer, que vives cansado, que eres dramático, que no te comparas con ellos», confesó doña Socorro, con los ojos llenos de lágrimas. Gaby no dijo nada. Permaneció allí, parado, mirando al vacío, sintiéndose como una pieza fuera del tablero. Esa noche, Gaby no pudo dormir. Mientras la abuela roncaba suavemente en la habitación de al lado, él se quedó sentado en el sofá, mirando el árbol de Navidad desmontado en la esquina de la sala. No había regalos, no había adornos encendidos, y el único sonido, además del tic-tac del reloj, era su respiración pesada. Sacó el celular y fue a revisar los comprobantes de transferencia. Allí estaba, bien claro, 8.500 pesos enviados a la cuenta del hermano, con la descripción «Ayuda cirugía Gaby». También había un audio de voz antiguo de la madre diciendo «Ayuda a tu hermano, está esforzándose tanto, tú tendrás otras oportunidades». Gaby sintió la garganta apretada. ¿Por qué siempre él?
¿Por qué siempre el último de la lista, siempre el que tenía que ceder, el que tenía que entender, el que tenía que aceptar en silencio? Recordó su infancia, las veces que quería un par de tenis nuevos y escuchaba que el dinero era corto, aunque los hermanos recibían modelos importados. Ese dolor antiguo volvió a latir en su pecho con una nueva fuerza. Al día siguiente fue al mercado con la abuela. Compraron frutas, pan fresco y algunas cositas para que ella tuviera un desayuno decente. De regreso, Gaby vio los cajones de la anciana, llenos de medicamentos vencidos y cuentas pagadas con retraso. ¿Desde cuándo estás así, abuela?, preguntó con la voz entrecortada. Socorro vaciló, luego contó. Desde hacía más de 2 años la hija, madre de Gaby, accedía ilegalmente a parte de la pensión de la anciana. Dijo que era para facilitar las cuentas, pero en la práctica usaba el dinero para viajes, regalos y fiestas. Nunca quise preocuparte, mi nieto. Ya tienes tantas cosas en la cabeza, se justificó ella. Pero Gaby ya no podía fingir que solo era otra Navidad extraña. Era abuso, era robo, era una línea que ya no podía ser ignorada. Y, en ese instante, decidió, iba a hacer algo. Gaby pasó el resto del día organizando lo que sentía. No era solo ira. Era un cansancio acumulado por años de pequeñas traiciones, desprecios disfrazados de bromas y una constante sensación de no pertenecer completamente a su propia familia. Sentado a la mesa de la cocina, abrió el viejo portátil que aún guardaba en el maletero del coche y comenzó a reunir pruebas. Sacó correos electrónicos, extractos bancarios, capturas de pantalla de conversaciones antiguas con la madre y el hermano, registró archivos digitales con una precisión que venía del dolor. Cada mensaje que decía confía en mí, o después te explico, ahora parecía más una pieza de manipulación. Al lado, doña Socorro observaba en silencio, sosteniendo una taza de té con ambas manos, como si eso fuera todo lo que podía ofrecer. ¿No estás exagerando, hijo?, preguntó en un momento. Él respondió sin dudar, no, abuela, esta vez no. Esa noche, él acercó una silla a la de ella y propuso algo que nunca habían hecho antes, hablar sobre todo, desde el principio. Doña Socorro habló como nunca. Contó sobre los primeros signos de desdén, sobre cuando se dio cuenta de que los hijos solo llamaban los días de pago de la pensión. Reveló que una vez estuvo 2 días con fiebre alta y nadie apareció. Solo tú viniste, Gaby, con sopa y manta. Los otros enviaron emojis. Ella se rió, pero los ojos llenos de lágrimas delataban la amargura. Gaby escuchó todo con atención, anotando nombres, fechas, situaciones. Abuela, si te hacen esto a ti, imagina con los que no son de la familia. Ella asintió tristemente. Fue en ese momento que Gaby entendió. Eso no era solo sobre él. Era sobre una anciana explotada, sobre una vida entera de invisibilidad y sobre un ciclo que tenía que romperse por él. En los días siguientes, Gaby montó una especie de cuartel general en la sala de su abuela. Extendió papeles sobre la mesa, post-its en la pared y carpetas organizadas por color, una para transferencias, otra para capturas de pantalla, otra solo con registros de audio. También imprimió facturas, cheques digitalizados, extractos y capturas del sistema de pensiones donde aparecía el nombre de su madre como representante legal de la abuela, algo que ella nunca autorizó conscientemente. Con cada nuevo descubrimiento, una mezcla de indignación y alivio lo atravesaba. Indignación por todo lo que su madre y hermanos habían hecho. Alivio por finalmente estar viendo el panorama completo. Por primera vez, vio el patrón. Un historial de manipulación, silencio y conveniencias. Es como si todo lo que me pasó desde que nací se hubiera normalizado porque era dentro de la familia, desahogó con la abuela. Ella le sostuvo la mano con fuerza. Pero no era así, y no estás loco por haber sentido eso. Gaby sabía que tenía que hacer todo con cautela.
Empezó a grabar videos cortos explicando el contexto de cada documento, mencionando nombres, fechas y motivos, como si estuviera contando una historia para alguien que nunca supo nada. También comenzó a consultar discretamente foros jurídicos y sitios de orientación sobre abuso financiero contra ancianos. Una abogada voluntaria de un proyecto social respondió a uno de sus mensajes y lo orientó a juntar todo en un expediente organizado, con índice y notas explicativas. Si vas a denunciar, ve con pruebas irrefutables, sin ruidos, sin emociones, solo hechos. Él siguió el consejo al pie de la letra. En los descansos, cuidaba de la abuela con cariño. Preparaba las comidas, la llevaba al médico, reía con ella viendo telenovelas. Esa rutina simple y honesta, aunque cansada, le daba algo que la familia nunca le ofreció: propósito. Y cada noche que la veía dormir tranquila, era un ladrillo más colocado en su reconstrucción. En la mañana del 2 de enero, Gaby imprimió la última página del expediente. Eran 68 páginas, con pruebas detalladas, anexos y una cronología de los eventos desde 2018. En cada capítulo figuraban extractos de movimientos sospechosos, mensajes de cobranza emocional, registros de poderes hechos sin la presencia de la abuela, e incluso fotos de fiestas y viajes financiados con su dinero. En la portada escribió en letras simples: "La verdad que ustedes fingen no ver". Estaba decidido, no iba a pedir explicaciones. Iba a presentar hechos, sin escándalos, sin gritos, solo la verdad, como un espejo puesto frente a quienes se niegan a mirar. Acordó con la abuela que cuando todos llegaran del crucero, habría un almuerzo como los de antes, pero con un final diferente. En la tarde del reencuentro, sonó el timbre y la abuela fue quien abrió la puerta. La hija entró riendo, bronceada, llevando bolsas de free shop y hablando alto con la nuera, como si no hubiera nada que justificar. El hermano mayor le dio 2 palmadas en la espalda a Gaby, como si todo estuviera normal. ¿Y qué? ¿Sobreviviste con la vieja?, se burló. La hermana entró por último, quejándose del calor y preguntando dónde estaban los platos. Nadie agradeció la ayuda. Nadie pidió disculpas. Fue en ese instante, sentado en la cabecera de la mesa, cuando Gaby se dio cuenta del tamaño del abismo. Ellos no veían problema. No sabían, o no querían saber, el daño que causaron. Esperaron que él siguiera en el mismo lugar de siempre. El último en ser escuchado, el primero en ser descartado. Pero Gaby ya no era el mismo. Cuando todos se acomodaron, se levantó, caminó hasta la estantería y tomó el sobre marrón con el expediente. Regresó, lo puso en el centro de la mesa y dijo con calma: "Lean, y luego decidan si quieren conversar como adultos o con abogados". El silencio fue inmediato. La madre miró el sobre como si fuera una trampa. El hermano mayor se rió, burlón, y dijo: "Otra crisis del sensible de la familia. Debe ser un texto largo de resentimientos". Pero, al abrir la primera página y ver los extractos bancarios adjuntos, su expresión comenzó a cambiar. La hermana, que espiaba por encima de su hombro, abrió los ojos al ver una captura de pantalla de una conversación de ella pidiendo parte de la pensión de la abuela para pagar el gas. Dinero que, según las fechas, se usó para comprar una entrada VIP a un festival de música. La madre, con los ojos fijos en el índice, murmuró: "¿Hiciste todo esto mientras estabas aquí?". Gaby cruzó los brazos y respondió: "Lo hice mientras ustedes estaban bailando en el Caribe". Durante algunos segundos nadie dijo nada más. El peso de aquello se impuso sobre todos como una pared. La negación vino enseguida. La madre intentó desacreditar a la abuela. "Socorro ni sabe lo que firma. Siempre olvida las cosas. Gaby, estás distorsionando todo". Pero la anciana se levantó con dificultad de la silla y habló con firmeza: "Yo firmo lo que tú mandas, porque confié, y ahora veo que me equivoqué.
Fue la primera vez que la voz de Socorro sonó así, firme, clara, sin dudar. La hermana intentó reír diciendo que todo aquello era un show de fin de vacaciones. Pero Gaby no se desconcertó. Sacó el celular, abrió una carpeta de videos y mostró un fragmento en el que explicaba cada documento, con fechas, contexto e incluso comparaciones con documentos oficiales. Ya está todo listo para enviarlo al Ministerio Público, a la Defensoría Pública y a la prensa local. Esto no es una amenaza, es una decisión. El hermano, visiblemente pálido, intentó pedir que lo resolvieran entre la familia, pero ya era tarde. La familia dejó de existir en el momento en que trató la lealtad de Gaby como estupidez. Al día siguiente, Gaby envió el expediente completo a los organismos indicados, registró la queja formal en la Delegación de Ancianos, protocoló la denuncia en la Defensoría Pública y envió el material a una periodista local que cubría casos de abuso contra ancianos. Lo orientaron a también registrar un boletín de ocurrencia por apropiación indebida y estafa, citando a los responsables y adjuntando las pruebas. No había vuelta atrás. Durante días recibió llamadas de la madre y los hermanos intentando apelar a lo emocional. «Vas a destruir nuestra familia». ¿Todo esto por dinero? ¿O la abuela ni está tan mal? Pero no respondió ninguna. Solo los bloqueó. Sabía que, si cedía al chantaje emocional, caería en el mismo ciclo de siempre. Y él ya no era ese joven que aceptaba migajas a cambio de silencio. Mientras tanto, la historia comenzó a extenderse. El artículo publicado en el sitio de la ciudad usaba un título directo: «Nieto denuncia a su propia familia por desvío de pensión y abandono de anciana». La repercusión fue inmediata. En los comentarios, los residentes contaban casos similares. Otros se mostraban sorprendidos por el nivel de frialdad. La hermana de Gaby, funcionaria de un colegio privado, fue apartada por incompatibilidad de conducta con los valores institucionales. El hermano tuvo parte de su salario bloqueado por decisión judicial para reembolsar parte de la pensión desviada. La madre, que organizaba bingos benéficos y era vista como la señora bondadosa del barrio, empezó a evitar salir de casa. Gaby, por su parte, no se sentía vengado, se sentía libre. Por primera vez se miraba en el espejo y veía a alguien que había hecho lo que debía hacer, sin gritos, sin violencia, solo justicia. Con parte del dinero restituido por decisión judicial, Gaby finalmente marcó su cirugía dental. Entró al consultorio con las manos sudorosas, pero con una calma que iba más allá de lo físico. Era como si cada anestesia aplicada borrara un poco del dolor acumulado por años. Cuando el espejo reflejó su nueva sonrisa, alineada, limpia, sin dolor, lloró. No solo por la vanidad, sino por el símbolo. Por primera vez estaba usando su propio dinero, ganado con esfuerzo, en algo exclusivamente para él, sin deudas emocionales, sin devoluciones escondidas, sin nadie haciendo parecer que le hacía un favor. Era un gesto de cuidado hacia sí mismo que nunca había tenido permiso para priorizar, y eso bastaba. Con la misma dedicación, empezó a invertir en la calidad de vida de la abuela. La llevó al geriatra, regularizó los medicamentos, adaptó los muebles de la casa para que ella tuviera más comodidad. También cambió el viejo sofá por una poltrona reclinable que a ella le encantó. «Ahora sí tengo trono», bromeaba ella. A las tardes, ambos hacían caminatas lentas por la plaza cercana, con él empujando la silla de ruedas cuando ella se cansaba. Gaby también pidió su baja de las plataformas de aplicaciones y con la ayuda de un ex cliente que admiraba su postura, consiguió un contrato remoto con una empresa de subtitulado y edición audiovisual. El salario no era altísimo, pero le otorgaba estabilidad, flexibilidad y, sobre todo, dignidad. Por primera vez en años, dormía sin dolor en el cuerpo y sin culpa en el alma.
El constante ruido de las obligaciones dio paso a un silencio nuevo, el de la paz. Un día, mientras organizaban un cajón antiguo con álbumes familiares, doña Socorro encontró una carta escrita a mano, doblada entre fotos antiguas. Era del abuelo de Gaby, fallecido hace más de 20 años. En ella decía: Socorro, si algún día no estoy más, protege a quien tenga buen corazón. Los demás querrán usar tu bondad como moneda. Ella la leyó en voz alta y luego miró al nieto con los ojos llenos de lágrimas. Él hablaba de ti, Gaby. Eres el único que no quiso sacar nada de mí. Eso lo desmoronó por dentro. No había elogio en el mundo que tuviera más valor que esas palabras de la única persona que nunca lo manipuló. En ese momento, entendió que había roto una línea invisible, la que separa a quien hereda sangre de quien construye cuidado. Con el tiempo, Gaby también empezó a escribir sobre todo lo que vivió, no para acusar, sino para registrar. Creó un perfil anónimo en una red social y empezó a contar su historia en capítulos, preservando los nombres, pero no los hechos. La reacción fue inesperada. Miles de personas comenzaron a seguirlo, comentar, compartir sus propias historias. Me pasó igual, pusiste en palabras lo que nunca pude decir. Gracias por hacerme sentir menos solo. Eso lo tocó de manera inesperada. Por primera vez sentía que su dolor servía para algo, que su vivencia, antes tratada como drama, era espejo y alivio para otras personas. Más que audiencia, encontró comunidad. Gente común, con historias duras, que también eligieron romper con la idea de que la familia es sagrada, incluso cuando te destruye. Y eso lo fortaleció aún más. Una noche, mientras veían una película antigua en la televisión, Gaby le preguntó a la abuela qué habría hecho diferente en su vida. Socorro tardó un poco en responder, como quien hurgaba décadas en silencio. Hubiera dicho más no. Hubiera exigido respeto en vez de esperar reconocimiento. Gaby asintió. Eso resumía todo. Durante años, ambos fueron enseñados a callar, a conformarse con poco, a no molestar. Fueron puestos en los rincones de la casa, en los bastidores de las decisiones, como figurantes de una historia familiar que exaltaba a los más ruidosos. Pero ahora, poco a poco, reescribían eso. Cada consulta médica, cada documento regularizado, cada conversación honesta era una especie de corrección de ruta, una manera silenciosa y firme de decir: ya no aceptaremos menos de lo que merecemos. Fue con ese espíritu que Gaby decidió registrar oficialmente un documento de protección patrimonial para la abuela, nombrándose como cuidador y responsable financiero, con auditoría externa y cláusulas claras. Quería garantizar que, si algo le sucedía, ella no volvería a caer en manos de quienes la habían descuidado. También buscó orientación jurídica para crear un fondo de emergencia con el dinero recuperado, reservado exclusivamente para gastos médicos y bienestar de la anciana. No quiero herencia, abuela, quiero que viva con dignidad hasta el final, le dijo. Ella lloró suavemente y respondió: hijo mío, ya eres mi herencia. El vínculo entre los dos, antes invisible a los ojos de la familia, ahora se oficializaba en actos concretos, decisiones conscientes y amor verdadero. Un amor que no gritaba, pero que se hacía escuchar en el cuidado diario, el respeto mutuo y el silencio lleno de presencia. En la Pascua de ese año, Gaby organizó un pequeño almuerzo solo para él y la abuela. Nada extravagante: arroz, pollo asado, jugo de uva y un pastelito simple que él mismo hizo viendo un video en YouTube. Cuando se sentaron a comer, Socorro miró la mesa puesta con servilletas dobladas y dijo: esto es lujo, porque tiene paz. Y era verdad. No había gritos, exigencias ni competencia disfrazada de broma. Solo estaban él, ella y un ambiente donde nadie necesitaba justificarse por existir.
Gaby tomó una foto de ese momento. No la publicó en ningún lugar. Solo la guardó como un recordatorio íntimo de que la reconstrucción de la propia vida no dependía de la validación de quienes lo lastimaron. Ya tenía todo lo que necesitaba frente a él: verdad, afecto y libertad. Fue en esa misma semana cuando recibió un correo de la editora de una revista digital independiente. Habían leído su historia anónima en las redes sociales y querían publicarla con su nombre si él se sentía cómodo. Gaby pensó durante días antes de responder. No quería parecer que buscaba venganza pública o fama fácil, pero entendió que contar su historia con nombre y rostro era una forma de romper definitivamente el ciclo de silencio. Aceptó. El artículo salió con el título: El nieto que eligió proteger, no callar. El texto se hizo viral, generando debates en radios y portales más grandes. Recibió invitaciones para transmisiones en vivo, conferencias e incluso una propuesta para escribir un libro. Gaby rechazó la mayoría de las ofertas, no por desprecio, sino por respeto a lo que vivió. Quería que eso no se convirtiera en espectáculo, sino en herramienta, una lección para quienes también se sintieron desechables dentro de su hogar. Y sobre todo, un registro de que era posible decir basta, con coraje, con pruebas y con amor. Con el tiempo, las llamadas de la familia cesaron. No hubo pedido de perdón, ni intento real de reconciliación. Gaby entendió que no tendría el cierre clásico de las películas, con abrazos, lágrimas y reconciliación. Y estaba bien. Ya no lo esperaba más. Aprendió que algunas personas solo se arrepienten de lo que pierden, no de lo que hacen, y que mantener distancia también es una forma de autocuidado. En vez de alimentar resentimientos, Gaby se centró en construir. Empezó a estudiar psicología por su cuenta, buscando entender los mecanismos emocionales detrás de las dinámicas familiares abusivas. Leía por la noche, anotaba en cuadernos, hacía resúmenes. Descubrió que muchos hijos y nietos pasaban por la misma duda. ¿Será que soy yo el problema? Y decidió ser alguien que dijera, con pruebas y ejemplos: no, no eres tú, y no estás solo. Un año después, en el mismo sofá en el que escribió las primeras páginas del expediente, Gaby se sentó con la abuela para revisar sus cuentas del mes. Todo organizado, todo al día. Ella ya no tenía que preocuparse si tendría dinero para los medicamentos o si alguien tocaría a la puerta exigiendo acceso a la pensión. ¿Sabes, Gaby? A veces me pregunto por qué permití todo eso por tanto tiempo, dijo ella mirando hacia la ventana. Él respondió con serenidad: porque nadie le enseñó a exigir, solo a aguantar. Socorro asintió en silencio y luego sonrió. Una sonrisa tranquila, ligera, como quien finalmente descansa después de un largo viaje. Eso fue. Ellos habían hecho lo impensable. Rompieron el ciclo, cambiaron el destino, reconstruyeron una historia con cimientos propios, no basados en la sangre, sino en el respeto. En la Navidad siguiente, Gaby no compró regalos, compró experiencias. Llevó a la abuela a conocer el mar. Alquilaron una pequeña habitación en una posada en una playa tranquila y con silla de ruedas. Él la llevó hasta la orilla. Cuando las olas tocaron sus pies, doña Socorro apretó fuerte la mano del nieto y soltó una carcajada que él nunca había oído antes. Una risa ligera, infantil, casi sagrada. «No puedo creer que esté viva para esto», dijo. Y Gaby, sonriendo con los ojos llenos de agua, respondió: «No solo estás viva, estás libre». Se quedaron allí por minutos sin decir nada, solo respirando ese aire salado como si lavara cada recuerdo amargo del pasado. No necesitaban a nadie más. El mundo, en ese instante, era solo ellos dos, y todo lo que lograron construir juntos con dignidad, dolor y elección. Más tarde, mientras preparaban un pan con mantequilla en la pequeña cocina de la posada, Gaby entendió algo que, hasta entonces, no había procesado por completo.
No había perdido una familia. Había ganado la oportunidad de crear una nueva, no basada en jerarquía, obligación o culpa, sino en presencia, en cuidado real. Y eso, se dio cuenta, era un privilegio raro. No se trataba de lo que le quitaron, se trataba de lo que tuvo el valor de no aceptar más. La historia de Gaby no era sobre traición, ni sobre venganza, era sobre un basta. Un basta que salvó a una anciana de morir en silencio y a un nieto de perderse en silencio. Era sobre el día en que alguien decidió que no basta con ser bueno, es necesario ser justo. Y esa noche junto al mar, mientras la abuela dormía tranquila en la habitación de al lado, Gaby finalmente durmió en paz, sin miedo al mañana, porque ahora sabía quién era. Y eso nadie más podría quitárselo.